En el corazón de un continente que no sale en los mapas, uno hecho de papel reciclado y tinta invisible, había un rincón donde las ideas caían del cielo como estrellas fugaces. Se llamaba Letrasabia, y allí vivían dos hechiceros muy especiales. No llevaban capa, ni sombreros puntiagudos, ni tampoco lanzaban rayos. Ellos hechizaban de otra manera, escribiendo. Uno se llamaba Javier y tenía una pluma que hacía cosquillas a la realidad. Era capaz de convertir lo cotidiano en una aventura, los silencios en gritos de emoción y los finales en comienzos disfrazados. El otro era Andrés, guardián de las historias olvidadas. Su poder no era solo contar lo que pasó, sino lo que nunca se atrevió a contarse. Su pluma era brújula, espejo y catalejo. Juntos formaban un dúo mágico, un matrimonio de creadores, de soñadores, de tejedores de universos. Y no solo escribían, liberaban personajes. Cada vez que terminaban un libro, nacía una nueva criatura, una abuela espía que usaba un bastón láser, una madrina de 7 años con ideas peligrosamente brillantes y un joven valiente con una historia guardada en el bolsillo durante demasiado tiempo. Sus lectores, que venían de todos los rincones del reino y del imaginario, no solo encontraban aventuras, encontraban valentía para ser ellos mismos. Un día, el Consejo de Narradores les dio una misión. Hay una historia que no se deja escribir, se esconde porque tiene miedo. Y Javier y Andrés no dudaron. Se adentraron en el bosque del miedo a hablar. Atravesaron la caverna de las dudas y al final encontraron la historia. No pedía príncipes ni magia, solo ser contada tal y como era. Y así nació Lo que pasó. Una historia que no necesita adornos, solo ser verdadera. Desde entonces, en Letrasabia se dice que cuando alguien se atreve a contar su verdad, 2 plumas mágicas se iluminan. ¿Y tú, que escuchas esto, te atreves a escribir la tuya? Hola, de nuevo a Ponte a su altura, el podcast donde la educación es la prota de la clase. Hoy tengo aquí a 2 personas, a Javier Ruescas, que es escritor y guionista, y a Andrés Quinzaños, que es profe de primaria y escritor también. De vez en cuando. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, gracias por venir. No, gracias a ti. Vamos a contar un montón de personajes y un montón de historias que tenéis, pero como vosotros os conocéis mucho, vamos a hacer una presentación diferente. Venga. Cada uno se presenta al otro. Ah, mira qué bien. Toma ya. ¿Vale? A ver, venga, a ver, primer retito. ¿Quién empieza? Empieza tú. Empiezo yo. Pues él es Javier, es un escritor que lleva escribiendo desde que tiene uso de razón. Prácticamente. Que le apasiona inventarse, imaginarse cosas. Uh-huh. Está obsesionado con el cine, todo el mundo audiovisual le fascina. Sí. Y no puede parar de crear. Una No cosa... No para. Un vicio tremendo, es más, claro. A raíz de esto yo te diría que Andrés es maestro, le encanta trabajar con niños, le encanta dar clase, le apasiona, y de hecho esa pasión fue lo que más me llamó la atención cuando le conocí. Y llegó un momento en el que, aparte de la música, que es otra de las pasiones de Andrés, le engañé para que escribiera, porque yo le leía los textos que hacía para trabajar, la creatividad que le ponía, los ejercicios que le ponía a los alumnos, y dije, es que ahí hay un coco que quiere contar también historias. Hay filón. Exacto, y entonces pues me aproveché de él. Y aquí estamos con un montón de libros ya. Es un buen dúo, sí, y son divertidísimos, son muy divertidos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí lienzo en blanco, hemos escuchado una historia y os toca diseñar la portada de esa historia. Qué difícil. Vale, Madre yo voy mía. a intentar crear un bonito recuerdo para vosotros. Madre La suerte mía. es que vamos a tener 2 portadas, portada contra o de luego decidir. ¿Cómo decidisteis meteros en este proyecto conjunto? Algo has contado, pero ¿cómo decidisteis sobre todo el camino juvenil? Pues a ver, para ser escritor, por un lado tienes que tener una historia que contar y por otro tienes que tener las ganas. Las ganas yo las veía claras en Andrés también, porque además es una persona que lee mucho
Y la historia surgió a raíz de que yo me fui de viaje con mi familia a Kenia a hacer un... ¿cómo se llama? Un safari. Sí. Y de repente en el safari conocí a una abuela de México que iba con su nieto dando un paseo por allí. Y yo hablé con ella y le dije, oye, ¿cómo es que te has traído al nieto desde México hasta aquí? Y dice, pues es que tengo mucho dinero y entonces me dedico a llevar a mis nietos a diferentes lugares del mundo que no han estado y a este le ha tocado pues venirse a Kenia. Y yo, Una cosa muy normal. Sí, claro, No nos sí. pasa. Y dices, ¿quién es la abuela? Yo quiero. Y entonces pues le estaba contando a Andrés esta historia y de repente Andrés dijo, jo, imagínate que esa abuela es una espía y que va con su nieto, ¿quién va a sospechar, ¿no? De una historia así. Total. Y dije, Andrés, eso es una historia, eso es una serie de Maravilloso. libros, eso lo tenemos todo. La abuela espía, tenemos el título, tenemos todo en una cena en un japonés que estábamos. Y él dijo, ¿sí? Y dije, sí, tú no te preocupes que yo me encargo, vamos, esto va a salir. Real. Y entonces a partir de ahí empezamos a crear la historia. Ajá. Y bueno, que te cuente Andrés cómo era un poco pues empezar a escribir conmigo también. Sí. Divertido. ¿Sí? Es divertido, sí. Porque además, claro, como somos dos cocos, lo que no se le ocurre a uno, siempre lo digo, se le ocurre al otro. Sí. Entonces eso está fenomenal. La parte más divertida yo creo que es cuando empezamos a crear un poco el mundo de los personajes, el mundo de la historia, la escaleta y demás. Sí. Además yo soy una persona muy estructurada. Entonces si yo no tengo la escaleta, aunque luego cambie cosas sobre la marcha, yo no sé Claro. escribir. No soy capaz. Ya. Entonces la parte más así es cuando tenemos que inventarnos la escaleta y demás. Ajá. Luego ya, pues cada uno se pone a escribir cuando buenamente puede. Sí. Nos ¿Qué vamos hacéis? ¿Os corrigiendo. vais pasando los textos o...? Tenemos un documento compartido y ahí vamos escribiendo cuando puede uno o puede el otro. Normalmente también nos dividimos un poquito los capítulos. Tú escribes estos y yo escribo los otros. Sí, al principio Andrés estaba muy asustado porque, joder, voy a Imagínate. escribir un libro. Claro. Y entiendo perfectamente el miedo, entonces haz una cosa, empieza tú. Pero ¿cómo voy a empezar yo? Digo, pues empieza tú porque para empezar el principio lo tenemos muy claro, sabemos Sí. lo que va a pasar con estos personajes, de dónde vienen y tal, entonces es mejor que te pongas tú y ya de ahí pues reviso yo si hay que hacer muchas reescrituras y lo mismo se te da bien escribir cosas como más cortas o cosas más relacionadas con el cole, pero lo mismo pues lo que es la ficción pues se te da Claro. peor. Pues no era así. La verdad es que yo me quedé tranquilísimo cuando leí los primeros capítulos, me emocioné un montón porque dije, qué bien, escribe, Que escribo. Qué bien que Y ¿Qué que escribo. poco tengo que escribe. corregir? qué bien que no tengo que corregir apenas y que además escribe. Y además es que no solo lo guay es que no es solo lo que imaginamos en ese primer borrador, bueno, Sí. en esa primera escaleta donde Sí. vemos qué va a pasar en cada capítulo, porque eso es importante cuando somos dos escritores, tener claro dónde está yendo cada uno, sino que Ajá. había una parte de interés de crear cosas nuevas sobre la marcha, ¿no? Ya, Eso, sí. pues eso, lo que se dice que las historias están vivas, es verdad. No es que los escritores nos inventemos eso, es que de verdad ocurre y de hecho a veces es un poco incómodo, pero otras veces pues te da la vida. Pero tú imagínate la presión, este señor que lleva escribiendo toda su vida Sí. y de repente le envió los primeros capítulos de La Claro, Abuela Espía. totalmente. Y digo, no sé. Claro. Me hizo videollamada porque además yo estaba ese fin de semana viendo a mi familia en Cantabria, me hizo videollamada y digo, verás. Ahora viene la regañina Y me de di- esto sí, no vale, total, esto... Total. Y me dice, es que está muy bien. Y yo, ¿pero me lo dices en serio? Y me dice, que sí, joder, está muy bien. Y yo, pues mira. Claro, no querías resultar como ofensivo, en plan está muy bien, no pensaba que fueras capaz de escribir, porque no era esa sensación, pero sí Ya. que le dije, joder tío, si es que está súper bien escrito. Sí, pero bueno, al final entra tu inseguridad, ¿sabes? De Hombre. decir, mundo nuevo, no tengo ni idea de qué va a pasar en esto, si se me da bien, si no, porque efectivamente como profe puedes inventarte historias, pero son historias breves. Claro, Muy claro. cortas. Claro. Porque la clase no da para mucho. Efecto, pero tal cual. Claro, entonces, bueno, pues a mí, yo agradecí mucho que no tuviera miedo a arriesgarse, que dijese, oye, mira, sí, me voy a atrever, total, que es Eso lo peor es. que puede pasar. Y aquí estamos, no solo con La Abuela Espía, que fue el principio y fue como nos conocimos sobre todo como escritores, que eso está súper guay, sino que luego pues han venido más cosas y yo creo que confírmamelo, pero yo creo que le has cogido ya un poco el gusto, ¿no? Pero sigo teniendo el pánico de ¿Sí? todo. O sea, yo cuando tengo que empezar un documento, el Word en blanco, Sí. Ese folio. Es me verdad me cuesta. Si es verdad que el primer capítulo me cuesta escribirlo, igual le escribo 2 líneas, paro, Sí. borro, vuelvo a escribir,
paro, borro, y hasta que no he escrito como el primer capítulo bien desarrollado y lo releo 5 veces, no me quedo tranquilo. Bueno, al final es también lo que has dicho al principio de las historias vivas, pues eso, es el darles al final el primer comienzo, el caminito, claro. Que dices, a ver, esto pueden seguirlo, esto no van a seguirlo. Pero el drama del folio en blanco yo lo llevo muy mal. Sí, yo recuerdo en el último que hemos escrito que estaba asustadísimo. Fatal. En plan, he escrito el primer capítulo, bueno, yo creo que no está fatal. O sea, le dije, creo que la primera oración del primer capítulo, de lo que hemos tenido que entregar ahora, digo, creo que me vas a decir, el libro no puede empezar así. Literal, ¿eh? Se lo dije, no puede empezar. Y lo leí y me dice... Andrés, no solo es que se empiece, que se tenga que empezar así. Es que es el personaje, es la mejor manera de empezar el libro con el personaje. Es el mejor principio que hemos tenido en estos libros. Y yo pensando que iba a decir que era un mierda. Es que es muy gracioso, porque claro, por hacer spoiler, en estos libros de Malada Madrina, Malada como se intuye en el cuento del principio, Malada es una niña es una hada madrina que tiene 7 años humanos y que quiere ser hada madrina. Es una hada corriente y quiere ser hada madrina, y para ello tiene que hacer unas prácticas, y esas prácticas consisten en ir a un colegio de humanos, hacerse pasar por una niña humana y conceder los deseos de sus compañeros en cada libro a un compañero. El truco está en que no puede utilizar la magia. Tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a saber qué es lo que quieren otros niños y ver cómo ella puede ayudarles a conseguirlo. Un poco de escucha activa, que también vendría bien a todos. Escucha activa, ¿no? Sí. Y evitar el camino rápido y fácil. Esa es la movida. Pero ella le da igual todo. Ella es una tramposa y es lo más divertido del mundo, porque ella lo que quiere es ser famosa, ella quiere que la conozca todo el mundo. Ella, de hecho, lo que está haciendo con estos libros es contar su historia. Son sus memorias. Sus memorias, porque ella un día va a ser una hada, y como nadie conoce la historia de la hada madrina de Cenicienta o la de Pinocho, la de tal, la suya sí que la van a conocer. Entonces ella hace trampas y le pide a su amigo Francis, que es un unicornio, que le haga una caca, porque la caca de unicornio todo el mundo sabe que es mágica y que huele bien y que es multicolor y todo estupenda, y entonces lo que hace es ponerle un palo a esa caca y con eso hace magia. Lo que pasa es que los hechizos le salen raros. Mierda, mira, a ver. Pero esto... Entonces, a partir de ahí, tenemos aquí varita. Esto es espectacular. Es la primera varita de hada que veo física. Es varita de caca de unicornio. Una mamá nos envió un vídeo con su hija que estaba leyendo Malada y le dije, pero ¿cómo ha hecho? Hizo una varita de caca en 2 minutos. Espectacular. Y le digo, ¿pero cuánto tarda en hacerlo? Y me dice, lo ha hecho sola con lo que tenía en casa. Esto es increíble. Esto es un sueño. Esto es para... Eso es para vosotros. No, esto es un regalo. No, eso es para vosotros porque... todas partes, o sea... Por eso tenía que estar la caca. Me voy a tatuar la varita de caca la semana que viene. No es broma, ¿eh? Y yo a Francis el unicornio. Y el caso es que... es tan graciosa esta niña que esta frase... Pesa, ¿eh? Sí, es de verdad, claro. Hombre, por supuesto. Tiene todos los poderes ahí dentro. El caso es que con este... Es blandita. Sí. Con este... Perdón. No, decía que con este principio del nuevo libro de Malada, del tercero, decía... Vamos a poner por aquí. ¿Cómo era el principio? Seguro que vosotros preguntáis cómo tengo tantas cosas que contaros. Y dice, yo también me lo pregunto, ¿no? Pues es que eso es totalmente esta niña. Y cuando lo leí me eché a reír y dije, muy bien, Andrés, ya tenemos... me encanta, no te digo que me encanta la personalidad. A mí es algo que me gusta de vuestros libros, porque digo, es que, o sea, me los estoy leyendo todos. Me encantan. Los juveniles que digo... Son lecturas tan amenas y tan divertidas, pero tan conectadas también con adultos. Os lo dije con lo de la abuela espía. Los gadgets de espía que utiliza me parecen... Son geniales. Y aquí, igual que mencione el hada madrina que nosotros conocemos de nuestra generación. Claro. Es decir, yo voy a ser famosa. Todo el ideario de repente cuando se hace grande. Sí. El unicornio, es que unicornio no puede faltar. Francis es el mejor. Lo que la lía, los insultos moderados que hay, el mecachis y todas las versiones que son como de nuestra época. Me encanta, pero son palabras que deberían volver porque ahora está el insulto bastante el potente. Está el insulto tal cual, sin filtro. Eso tiene que volver. ¿Qué haréis vosotros con la varita? ¿Qué deseo cumpliríais? Claro, esa es buena. O a quién, ¿no? También. Bueno. Pues... Fíjate, no me lo había preguntado nunca. Eso es generoso.
Claro, a ver, claro. Ella en realidad es muy buena porque en el fondo no quiere concederse deseos a sí misma, no quiere la magia para ella. No. Lo que Mali quiere es... Ella quiere rápido su varita. Ella quiere su varita para empezar a cumplir deseos a todo el mundo, pero deseos de verdad y buenos y tal. Ella la parte práctica está como que le da pereza. Pero hombre, las prácticas dan pereza a todo el mundo, Pereza que no te quieren o sea, por eso yo creo que te sientes muy identificado con la niña de 7 años que dices, es que es lógico. O sea, queremos ya terminar. Te entiendo perfectamente. Pues mira, yo concedería un puñado de deseos pues a familiares y amigos lo que necesiten. ¿Qué necesitas tú? Pues toma. También echaría una mano a lo que vienen siendo... ya que estamos aquí rodeados de maestros, a lo que viene siendo la educación en general, una manita no estaría mal para que no sea tan duro para tantos profesores y para tanta gente del tipo que sea. Pues más recursos, por ejemplo, ratios más bajas. ¿Qué deseo querrías tú? Menos papeleo. Sí. Lo del papeleo últimamente. Lo del papeleo es de coña. Sí. O sea. Es de coña y a nivel de aula, sobre todo la inclusión forzada que nos están haciendo sin ningún tipo de recurso y sin ningún tipo de formación. Es que yo ni siquiera la llamaría inclusión. Es que no puede llegar a llamarse inclusión algo que no es incluyente. Realmente es una integración forzada en la que no estás incluyendo a los niños porque no puedes atenderlos. Tal cual. Ese es el problema. Entonces, claro, pues yo en las evaluaciones me pregunté, ¿y tú qué tal? Y digo, pues yo hago lo que puedo con lo que tengo. Y la jefa de estudios me mira y me dice, pues es que tiene razón. Eso es. Claro, ¿qué va a hacer? Claro, yo trabajo además en un cole pues, que es de difícil desempeño. Wow. Entonces, claro, cuando me dicen, bueno, ¿y qué tal? Yo les enseño la asistencia del trimestre y dicen que eso es una... El juego este de las minas del Windows, todo X, por todos lados, de niños que no han venido porque no los traen al colegio. Entonces digo, ¿qué hago? Claro. No, y ya luego aparte, pues los niños que tienen sus necesidades y que pues con lo que tenemos no podemos atenderles como se merecen. Es una movida y además, ¿quién se siente culpable luego? Tú. Yo. Tú. Tal que cual. llego a casa rayado, digo, ¿y qué hago yo con esto? Que te sientes que no estás dando ni tu 100%, claro. Porque no llegas. Y más luego todo el tema del papeleo, que al final no tienes tiempo de prepararte las cosas porque tienes que hacer 20.000 papeles que luego vete tú a saber... Eso no vale de nada. Realmente yo sé que mi jefa de estudios se lo lee, pero muchísima gente no se lo lee. Entonces... Yo sé que no se lo leen porque por falta de tiempo, y esto es así, tal cual, por falta de tiempo cogí una programación anterior, simplemente le cambié el nombre del principio y dije, ya está. En lo que gano tiempo voy haciendo, pero mientras presento para escurrir el bulto. Nunca nadie se dio cuenta. ¿Ves? Arriba ponía prehistoria, todo ponía coches, nadie llegó a leérselo nunca. A mí o sea, lo cambié pasado, por responsabilidad mía ya de decir, bueno, ya tengo tiempo, ahora modifico, lo subo al archivo, pero nadie se dio cuenta. A mí eso me Entonces pasó. dices, es un papel ridículo. Empecé a mirar programaciones que tenía que revisar y digo, pero ¿os habéis dado cuenta de que estáis hablando de que esta es una programación de matemáticas y los contenidos dice que vais a trabajar las vocales? Anda. Vamos a repasarlo. Tal cual. Pero No sirve de nada. El nivel de papeleo que tenemos que hacer ahora es brutal. Sí. Y cada vez hay más. ¿Tu deseo? Pues mi deseo es que hubiera menos papeleo, que tuviéramos realmente, que pudiéramos dedicar el tiempo. Estaría genial que los profes, yo voy a tirar para mi mercado. Barre para casa. Estaría genial que los profes tuviéramos el tiempo necesario para preparar nuestras cosas para los niños y no para hacer tanta burocracia que nos piden hacer y que luego aparentemente no sirve para nada. Nada. Mira, de hecho, en uno de los episodios hemos entrevistado a una persona que ha formado parte de la elección de esos artículos de la LOMLOE. Bueno, ese viaje también esa parte. Y se fue. Entró con muchas ganas, con muchos propósitos, diciendo, venga, vamos a confiar en esto. Creía que se fue del podcast. No. Te imaginas, chao. No puedo. Y entró y todo el mundo diciendo, venga, sí, vamos a poner este perfil de salida, vamos a hacer esto, y dijo el tío, ¿pero con qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a formar a esos profesores para que alcancen esto? ¿Cómo vas a darle a los chavales esto para que alcancen esto? No había formas, al final era nada, no había nada. Y dijo, para contar mentiras y tal, pues mira, me voy a centrar en mi proyecto, de mi escuela, mis cosas y algo real. Eso es como lo de la competencia digital docente. Lo del test que hemos hecho.
Absurdo. Y las evidencias, yo he presentado evidencias. A mí me las han pedido en infantil y no soy capaz. En un Excel Learning Sí. he tenido que presentar las evidencias para que me acreditaran el B2 de competencia digital, para que a partir del curso que viene aparentemente solo se pueda utilizar 1 hora y media las tablets en primaria. Y el pensamiento computacional. El pensamiento computacional con la robótica. Con robótica, que yo en infantil, en una escuela Montessori, no utilizo electrónicos. Y ahora vas a tener... Entonces tengo que... No, porque puedo enseñarlo de manera desconectada. Sí, hay muchísimas Entonces, actividades lo desconectadas. suyo es hacerlo desconectado, Sí, pero sí, claro, sí. ¿dónde lo meto? ¿En la parte de religión, en la parte de atención educativa, en la parte de matemáticas, en la de...? Ya, se supone que un Dentro de la matemáticas o en agenda. ciencias. Es una locura. Hasta ¿no? que haya una asignatura, porque habrá una asignatura que sea de pensamiento computacional y en robótica. Tal cual. Mi deseo de la varita caca es al menos que nos escuchen y que nos tengan en cuenta. Pues sí. Ya está. Que eso ya es mucho. Sería algo maravilloso. Desde luego. ¿Cómo pueden utilizar vuestros libros en cole? Pues los utilizan bastante. Mira, de hecho, una de las cosas más graciosas es que cuando presentamos el proyecto de La abuela espía, que no estaba escrito más que, no sé si al principio o ni siquiera, hicimos todo un dossier. Hicimos un dossier y hablamos con la editorial. Con todos los personajes, de que iba a ir los libros, el concepto está muy claro, Claro. ¿no? La historia es una abuela, es una abuela Sí. a la que visitan sus nietos, que tienen 8 y 9 años, 8 y claro. 9 años, sí. Se llaman Marta y Carlos. Y en el verano es en el que van a casa de la abuela, descubren que la abuela es una espía que pertenece a la Nana, que es la Liga Ancestral y Nacional de Abuelas y Nietos Asombrosos. Y descubren que luchan contra la Tata, que yo no me sé La Liga de Afanadores de Tesoros Todopoderosos y Admirables. Algo así, ahí faltan letras, pero sí, una cosa así, que se dedican a robar grandes tesoros y entonces que también está formada por abuelas Y nietos. porque quién sospecharía de ellos. Y entonces Total. pues les explicamos la historia y creamos todo ese universo, los objetos como tú decías que utilizaban, porque claro, donde tú ves una zapatilla que tiene tu abuela, pues ellas usan una super zapatilla que no sé qué. Donde tú ves un taca-taca, en realidad el taca-taca es una máquina que vuela por donde quieren, va bajo el agua, hace de todo. También está que tienen el sonotón, para traducirse. el sonotón que se traduce, claro, porque como viajan por el mundo, pues si van a Japón, pues que se les Las entienda, ¿no? megatilas. Las megatilas, que es para dormir a la gente, bueno, pues todo. Y entonces en el primer libro van a Japón, en el segundo van a Londres y en el tercero van a Tailandia. Ajá. Y tienen que evitar que la tata pues haga robe cosas. algo, que haga algo malo, ¿no? Claro, entonces cuando le presentamos el proyecto a la editorial, la editora y luego la editorial nos dieron el feedback de, claro, es que es alucinante que una persona que se supone que escribe ficción, claro, en el dossier la parte de ficción estaba, pero también estaba la parte legislativa, educativa. Claro, queremos trabajar en este contexto estas competencias básicas, tal. Claro, decían, nos está volando la cabeza que nosotros que estamos haciendo libros de texto constantemente, haya una persona que escriba ficción y que encima nos esté metiendo en la parte legislativa. Que nos Claro, está porque haciendo el además trabajo. Totalmente. nosotros con la serie de la abuela espía teníamos clarísimo que lo que queríamos era que hubiera una parte de trabajo que estuviera realmente vinculado a la normativa actual. Y entonces, pues claro, aparte de que viene con esos ejercicios y tal, el propio libro viene con juegos, viene con actividades, pues puedes aprender un poco de japonés, algunas palabras, O, tiene por una ejemplo, parte de cómic, tiene... En Tailandia aprenden la diferencia entre el elefante africano y el elefante asiático. O lo que es un coral, cómo funciona, nos está explicado porque es parte de la historia y los propios protagonistas lo descubren ahí, entonces los chavales también lo pueden integrar y tiene unos documentos para trabajar en clase increíbles. Tienen una guía de lectura. Hemos hecho talleres además en coles, en el cole de Andrés. Yo en el colegio lo de los niños, la lectura, pues en algunos casos de alumnos del cole en el que estoy, a mí un día me vinieron corriendo del patio, yo estaba en el patio de infantil, me vinieron corriendo, profe, estamos leyendo tu libro. Ah, bueno, ¿y qué tal? Me dice, es el libro más divertido que he leído nunca en el cole, por fin un libro que me gusta. Y yo, pues no sabes cuánto te agradezco que me digas esto ahora mismo, porque hace muchísima ilusión y cada vez que entro en clase para preguntar algo a un profe o algo y están leyendo, se quedan todos como, mira, es él. Es el autor. Sí, y hemos ido ahí a hacer los talleres que son muy divertidos porque les damos objetos que encontrarías en la casa de tu abuela, desde un mando a distancia hasta un diamante, hasta, bueno, por lo que sea, un alfiletero se llama, ¿no? Sí. Sí. Y entonces ellos tienen que inventarse el nombre y el uso
si fuesen objetos de la nana. Entonces tienen que inventarse. Pues este mando a distancia te hace viajar en el tiempo y entonces no sé qué. Y se inventan unas cosas. Sí, mucho. Las tenemos todas guardadas en fotos que les hacemos a lo que preparan. Y son unos cracks. Y ahora con Malhada Madrina, que es para una edad un poco más pequeña, el plan, aparte pues, de hablar de las hadas y de los deseos, lo que nos acabas de preguntar tú, de qué deseos concederían y eso, pues es que imaginen cómo sería su varita, ¿no? Si encima en vez de una caca... Varita. Claro, diseñan ¿Qué le pedirían a Francis para hacer su propia varita? Claro. Entonces, pues yo creo que son libros que funcionan muy bien, lo creo porque lo he vivido, lo hemos vivido en talleres, lo hemos vivido en charlas, son libros que además enseñan desde un poco de geografía hasta curiosidades del país, al final de cada libro vienen unas curiosidades para que sepas algo más, pues en este caso, pues de Tailandia o de Londres o de Japón. Y la gente los chavales tienen mucha curiosidad por todas estas cosas, desde que es un tren bala hasta en Tailandia, pues de dónde es un templo o cuál es. Además es que bebemos mucho de la realidad, a pesar de que es todo fantasía y que son aventuras mágicas. El de Japón, por ejemplo, tiene mucho el tesoro que intenta robar la tata. Imperial. El tesoro imperial es un tesoro real que nadie ha visto porque es un tesoro que solo ven los emperadores cuando les coronan, y es un tesoro que supuestamente tiene una espada mágica, tiene una piedra que también tiene poderes. Hay una imagen en Wikipedia. Hay una imagen en Wikipedia de cómo se cree que es el este. También está la leyenda de que hay una serpiente que guardaba la espada, entonces la serpiente de 8 cabezas también sale en el libro. Entonces bebemos mucho, o sea, nos informamos mucho. Escribir para niños es muy difícil y por eso yo nunca lo había hecho, ¿eh? Yo llevo escribiendo publicando desde el 2009. Ajá. Son muchos años, llevaba ya... Por entonces, cuando empecé con Andrés a escribir, llevaba más de 20 y tantas novelas y nunca me había acercado al público infantil porque me daba un respeto enorme. Y fue a raíz de conocerle que dije, yo creo que si tú me acompañas en este viaje, yo me atrevo. Claro. Y fue por eso por lo que empecé a escribir para lectores más pequeños, y para eso nos lo trabajamos mucho. Sí. Mira, una cosa que a mí me sigue sorprendiendo es que un libro que, de hecho, son libros considerablemente cortos comparados con lo que pasó o con El día que te olvide, libros más largos. No sabes la cantidad de notas que nos deja la editora. Bueno, cada frase se pregunta algo, se cuestiona algo. ¿Esto por qué? ¿Esto no sé qué? ¿Estáis valorando que si decimos esto de esta niña lo mismo? Sí. Y es un trabajo muy medido. Yo en unos meses sacaré un álbum ilustrado, que el álbum ilustrado tú me dirás. El texto es media página, el resto son todas ilustraciones. Y recuerdo la edición que empezaba simplemente diciendo el camaleón Tatán acababa de llegar al bosque y estaba muy... Y de repente la marca era ¿de dónde viene el camaleón? ¿Por qué se ha ido del otro sitio? ¿Por qué no estaba aquí? Y de repente es como... Porque los niños se lo van a preguntar y es como... Ahí va, es verdad. Bueno, pues estaba el camaleón ya directamente en el bosque. Tal cual. Pero me hizo pensar mucho en lo dificilísimo que es para escribir para niños y hacer una buena edición para ellos. Sí, o sea, el tándem que hacéis es positivo, yo creo, por eso, porque al final el lenguaje infantil tiene su trabajo y la manera en que tienen de pensar, el que no entienden el doble sentido, el tema de la ironía, el tema del sarcasmo, son cosas que hay que cogerlas con un poquito con pinzas. Sí. Las preguntas que se hacen, el lenguaje que emplean, dices que es otro idioma. Totalmente. O sea, van aprendiendo el de los adultos, pero tiene otro idioma y otra manera de ver las cosas. Tienes que escucharlo todos los días para pillarlo. Sí. Yo aprendo mucho y muchas veces Andrés me dice, te has pasado aquí. Esto es demasiado largo, o esto es demasiado rocambolesco, o esto es demasiado adulto, este comentario es demasiado... Este giro de personaje te has pasado. No hay que explicar tanto. Además, yo miedo y al final corriges tú. Bueno, no tanto, ¿eh? Sí, ya digo yo que sí. Me corrige más él a mí que yo a él. En la parte de trama te digo yo que sí, porque es que yo a veces yo estoy muy acostumbrado a un tipo de historia muy concreta. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. A un tipo de historia. Entonces yo le intento dar explicación a todo y a veces como... Por ejemplo, en La abuela espía, Marta tiene 2 mejores amigas y una de ellas, que es Sophie, vive en Londres. Sí. Y que como queríamos también meter un poquito la inclusión y un poco de diversidad en el tema de los personajes, dijimos, vamos a poner, porque en los libros infantiles tú no ves a nadie en silla de ruedas. No, cuesta. Vamos a ponerla en silla de ruedas. Él inventándose una historia, los padres tuvieron un accidente, ella se quedó tetrapléjica y yo, vamos a ver. Corta. Tiene 8 años, 9, vamos a tirar por 8 o 10, vale.
vamos a pensar en que puede ser que haya nacido directamente y que por la naturaleza biológica no pueda caminar. Hablo con una amiga que es médico. ¿Es posible esto? Sí. Puede pasar si tiene esto. Claro. Sophie, que nació con tal, va en silla de ruedas. Y es que un adolescente necesita mucha trama, necesita como eso es. ¿No? Y el niño, si aceptan sin más, o sea, si tiene esa discapacidad, la aceptan sin más. Si está justificada, sí. Sí, pero si no, efectivamente empiezan. ¿Y esto por qué? Sí, y ahí les has perdido de la historia. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué qué le pasó? Sí. ¿Y dónde estaba su madre? ¿Y dónde estaba su padre? Sí. Y ya empiezan, pues yo tengo una bici. Pues yo que tengo... ya está, se acabó la historia, fuera. Desvirtuado, sí. Sí. Son un público divertido. Es un público exigente, pero muy divertido y muy agradecido. Sí, eso sí. Cuando haces algo para ellos, no paran de agradecértelo y se acuerdan de ello años. Y son brutalmente sinceros. Sí, que a mí es algo que me gusta y es realmente un público adolescentes muy objetivo. También, Yo el otro día estuve en una charla, que fui a dar una charla a adolescentes, sobre mis libros Pulsaciones, nada que ver con estos. Sí. Y cuando terminó la charla, los profesores, ha sido increíble, porque les hablo un poco de mi vida y de cómo pues, he llegado a ser escritor y no sé qué y tal, por ponerles en contexto y no hablarles solo del libro. Luego si tienen preguntas ellos del libro, pues evidentemente se las contesto y tal. Pero por explicarles pues cómo llega uno a ser escritor y bueno. Y el caso es que termino y los profesores así increíble, súper útil, no sé qué. Algunos chavales dándome las gracias, me encantas. Y se me acerca una todo chula y me dice, tu libro bien, pero tu vida me importa una mierda. ¡Wow! ¡Qué bien! Vale. Gracias por venir. Gracias. ¿Quieres un autógrafo? Sí. Pues sí que lo quería, claro. Quería una foto, un autógrafo. Vamos, se acercó para decírmelo y para tal. Pero sí. Qué miedo. Sí, un poco... Yo digo que yo creo que funcionan porque al menos están dirigidos, yo creo, a todos los públicos. Me refiero a estos, tanto La abuela como Malada. Sí. O sea, todo siempre es muy establecido de géneros. Sí. Todo lo que están leyendo ahora, ¿sabes? Sí. No hay nada que incluya, pues eso, un contexto un poquito más amplio, donde todo el mundo al menos se pueda sentir un poquito identificado en cuanto a gustos. Porque en Malada dices, vale, la portada, que si rosa unicornio, pero de repente tienes al que está jugando al fútbol, Sí, queríamos que fuese súper inclusivo para todo el mundo, o sea... Eso es. Que normalmente igual un libro de rosa con brilli fuera más para chica. Sí. Pero es que el segundo por ejemplo, amarillo. La portada es amarilla. Y es de deportes, porque es unas olimpiadas en el cole que una de las amigas pues quiere aparentemente, o eso entiende Mali, ganar todo. Entonces ella dice, vas a ganar, cariño, tú no te preocupes. ¿Cómo? Sorpresa. Se la lian. Pues vamos a pasar a la tutoría. Venga. ¿Vale? ¡Tutoría! Bueno, tú, Andrés, sabes que es una tutoría. Yo sí. Yo también, porque está en el otro lado. Pues entonces queda súper claro. Sentado con mis padres, ¿no? La tutoría en la que le dicen, oye, esto está bien, esto está mal. Vale, yo digo, cuando ha sido tutoría. ¿Te llamaban en las tutorías? ¿Estabas ahí sentado? Alguna vez, sí, alguna o... Es que no se lleva mucho, secundaria? No se lleva, o sea, yo ahora en infantil lo estoy haciendo. Estoy metiendo al niño dependiendo de casos, sí. Porque además yo entiendo que es importante que los niños sepan lo que estamos hablando de ellos para que luego no les pille toda la movida en casa. No, y que al final eso de no hables de nadie a sus espaldas, voy a hablar de ti, estate delante, asume lo bueno, lo malo y lo que hay que mejorar. Yo también lo hago. Y sobre todo al final es como, vale, hemos hablado con quien sea, tutor legal, vamos a decir. Y hemos acordado esto, es importante que lo sepas porque es algo de lo que hemos llegado al acuerdo esta persona y yo. Entonces lo vas a tener que trabajar en casa. Tal cual. Venga, vale, pero que vean que es algo que también como que estamos negociando con él o con ella al mismo tiempo. Eso quieras que no, yo creo que también les ayuda. Hombre, importa y les conecta y se lo toman más en serio. Sí. Si decides con ellos, se lo toman más en serio. Pero porque les estás tomando en serio y les tratas como un igual, no como una persona pequeña. Eso es. Eso es fundamental. Que toma decisiones. A mí me gusta mucho ver a Andrés trabajar con los chavales en clase cuando he estado en el cole suyo o por algún encuentro que había pues de puertas abiertas o porque hacíamos un taller. Y a mí me sorprende mucho me sigue sorprendiendo cómo Andrés se pone a su altura, pues eso es lo que como este podcast, ¿no? Se pone a su altura y les habla así directamente y cómo les habla con una naturalidad y todo. Incluso con nuestros sobrinos, que son súper peques, igual, y me fascina, me quedo embobado diciendo,
jope, es que hay que tener un don y un talento y unas ganas y un interés por hacerlo así, porque es que si no, es que parece que les estás dando clase a criaturas distintas en vez de totalmente humanos, ¿no? No, que no conectan contigo y es fundamental. O sea, el trabajo de profe tienen primero que conectar y luego ya aprenden cosas. Si no conectan, es absurdo. Total. Pues en el Instagram de Ponte a su altura han dejado 2 preguntas. Vale. Una es que si vais a volver a hacer Si lo digo. Pues es que no. Bueno, que Si lo digo. Un podcast que hicimos en la pandemia o después de la pandemia. ¿O tú estabas con pelo largo? Yo estaba con pelo largo, madre mía, Pues menudo viaje. Después de la pandemia, bueno, la pandemia fue cuando Sí. decidiste dejarte el pelo. Y Javier dijo, ¿por qué no grabamos un podcast en casa tal? Y dijimos, Que pues tenemos vale. tiempo. Que... Yo le tenemos engaño tiempo. en todo, ¿eh? Le engaño en todo. Es que sentía que estaba desaprovechado, en plan, con todo lo que me tiene cuentas, con explotado todo, realmente. con todo lo que me lo paso bien contigo, con todo lo que sabes de música, de las preguntas que haces, la curiosidad que tienes por el mundo y todo, yo te veo aquí que Claro. te faltan plataformas, yo te las doy. Claro, nos fuimos de vacaciones de verano y no volvimos. No volvimos porque te Pero sacaste... porque mucho trabajo, él también mucho trabajo y además también estaba con las oposiciones. te era sacaste como, unas oposiciones, chicos. Es que no me da la vida. No da para hablar. Entonces, de momento, eso está ahí. El perfil existe, no se ha eliminado la cuenta ni nada, pero, oye, igual dentro de yo que sé qué, por ¿Sabes las qué? risas. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo al Javier final- ahora tiene otro podcast también que Claro. tiene que Ya. grabar, entonces ya es una movida. No es que le haya dejado por eso, sino que ya habíamos dejado de hacer el podcast y yo tenía muchas ganas de seguir haciendo. Yo ya había hecho uno por otro lado Sí. y quería hacer otro. Y entonces, de repente me surgió la oportunidad de hacer Dios los riza, que es el podcast que tengo con José Penche. Ujú. Y le dije a Andrés, oye, yo me voy a poner con esto. Si algún día volvemos con Si lo digo, pues genial. Pero está difícil, porque es que realmente ahora el tiempo que tenemos así, de ese tipo, que también Ya. es trabajo, tú lo sabes, porque este Sí. podcast es trabajo a muchos niveles, lo preferimos dedicar a los libros, porque esto ha sido un no parar. Andrés al principio decía, bueno, a ver si a alguien le gusta esto de comprarnos los libros, a ver si no sé qué, y ya llevamos una serie que es la de La abuela espía, otra serie que es la de Madre Madrina, que ya van 3 escritos, uno Ajá. publicado, el segundo sale ahora y el tercero saldrá a finales de año. Y ya tenemos otro, Hay otro proyecto en mente. Ajá. O sea que esto ya es, yo le dije, esto va a ser un no parar. Una vez empecemos, es encontrar las ideas, es encontrar los proyectos y Claro. avanzar y avanzar. Y entonces ese tiempo es trabajo. Entonces Sí. preferimos dedicarlo a eso, que es muy gratificante y nos lo pasamos muy bien. Y el podcast, pues las charletas, pues con colegas. Tal cual. Una cerveza y ese es el podcast. Perfecto, eso es. Y la otra es, ¿cuál es el primer paso para tener la oportunidad de publicar algo propio? Es difícil, tú también has publicado libros, tanto te has autopublicado y has publicado con editoriales. Y ahora mismo el mercado es complicado, es un mercado muy, muy agresivo, es un mercado con muchísima competencia, es un mercado saturado, tanto para los lectores como para las editoriales como para los escritores, en el que da la sensación de que si te dedicas a esto, como es mi caso, exclusivamente, yo bueno, ahora escribo también otras cosas, guiones y tal, pero durante mucho tiempo solo he escrito libros, no te puedes permitir ni un parón, ni una bajona, no te puedes permitir un bloqueo, y eso es muy frustrante, y los nuevos escritores lo están viviendo mucho. Yo lo que les animo siempre es a que lo hagan por el disfrute, por el placer de contar su historia, sea del tipo que sea, que la meta, el logro final sea escribir y terminar esa historia, no el publicar. Si se publica, genial, pero que una vez se publica, y tú también lo sabes, puedes esperarte cualquier cosa. Te pueden prometer el oro y el moro y que luego pues te tengas que hacer tú absolutamente toda la promoción, que tengas que el libro no se vea en ningún sitio, que tal, y también tienes que aceptar eso. El publicar con una editorial no es la panacea que en nuestros sueños y la ilusión nos... Está bastante romantizado. Está muy romantizado. Nosotros hemos A vivido... ver, siempre ha sido planta un árbol, escribe un libro y tener un hijo. tener un hijo. Dos Claro. de 3. Entonces, claro,
el publicar a mí me ha dado muchísimas alegrías, pero también me ha generado muchísimas frustraciones que he tenido que aprender a manejar. Con Andrés yo iba muy precavido y avisándole de todo. Puede pasar cualquier cosa, puede ser que el libro no funcione, puede que sí. Hemos tenido mucha suerte que tanto con EDB como con Edelvives, que son las editoriales que publican estas series, nos han cuidado muchísimo, le han puesto muchísimo cariño. Ignacio Hernández, que es el ilustrador de ambas series, aunque son estilos muy distintos, también nos ha cuidado mucho a la hora de hacer los dibujos y eso, y ha sido un viaje muy bonito, y está siendo un viaje muy bonito porque los libros infantiles, en nuestro caso además, están teniendo un recorrido precioso, pero te puedes encontrar todo. Lo mejor es creer en el proyecto, quererlo mucho, disfrutar mucho escribiendo esas historias y no frustrarse, y hacer una detrás de otra hasta que suena la flauta. Para mí es eso, no sé, tú que eres más nuevo, ¿qué opinas? Ya, pero es que yo también, claro, a ver, porque las historias son buenas y demás, pero el recorrido que tenía él ha ayudado mucho a que luego pudieras acceder a contactos con editoriales para tener una reunión, hacerte un Teams o un Zoom y decir, venga, vamos con esto. Sí. Es que hemos tenido mucha suerte porque las 2 series que tenemos ya publicadas las hemos presentado por agente a varias editoriales y siempre ha habido alguna editorial que nos ha dicho que sí. Claro. Entonces también yo soy consciente de que tengo muchísima suerte. Pero ha sido también por el contacto que él tenía con muchas editoriales, con muchos editores y editoras, con nuestro agente Ramón, que también es el que está en contacto con las editoriales. Entonces, claro, yo sé que he partido de tener mucha suerte porque he empezado un camino como escritor de suma, ¿no? Los concursos literarios también son una opción y hay de muchos tipos. Sí, hay para menores, como puede ser el Jordi Sierra y Fabra de SM, pero luego generalistas, pues todas las editoriales tienen su premio, el EDB, el Edelvives, la Naya, el tal, y es una forma de empezar. Porque además por lo menos que te lean. Ahí se leen los libros, claro, entonces a lo mejor no ganas el premio, pero dicen, oye, este pero se han leído interesa para otra cosa. Claro. Y eso está muy guay. O la autopublicación. Y luego está la autopublicación, pero de eso puedes hablar tú más, eso porque yo no lo conozco tanto. Es un camino muy difícil. Es muy difícil porque primero tienes que tener como una buena plataforma, buenos también contactos para decir, vale, me lo autopublico, pero tengo la tienda de no sé qué, la papelería de no sé cuántos, que puedo dejar unos cuantos, que si es qué tal, sí. La feria del libro del pueblo de al lado que me permite poner un puestecillo o una silla al lado, entonces dices, pues es otro camino, pero al final yo creo otro camino que te ayuda a valorarlo. Sí, desde luego, porque es más complicado. Sí. O sea, al final, una editorial, yo lo vi de empezar a autopublicar a ya publicar con editorial. Dije, jope, es que me siento en el sofá y hacen el curro. Simplemente tengo que estar escribiendo emails, que sea a favor, en contra, que pienso tal, y con el otro tienes que estar a la carrera por todas partes. Y dices, y sobre todo con la incertidumbre de decir, tengo cajas de libros en el salón, ¿y ahora qué? ¿Cómo era esto? ¿Cómo envío por correos? ¿Cómo envío por correos que me salga a mí también más económico? Porque claro, son muchos envíos. Conoce el tipo de código que tienes que meter, la etiqueta que tienes que ponerla. Es otra locura, es otro mundo, pero no sé, al final, o sea, yo coincido mucho con lo que dices tú, Javi, de decir, son caminos y hay que disfrutarlos. Sea uno, sea otro, sea que no llega a puerto y simplemente es tu disfrute por la escritura. Ya está, de hecho, en una presentación de Javier Castillo, él empezó autopublicando. Y mira dónde está. Mira. O sea que al final es un camino que tienes que ir recorriendo. Hay muchas maneras de acceder a él. Y Eloy Moreno, con el de Invisible. O de Wattpad, que escriben en Wattpad y de repente les publican en papel. Eso es. Pero es que es igual que los cantantes. ¿Cuántos cantantes han salido por hacer una cover en YouTube? Tal cual. O sea, llegar y que te publiquen, da igual, o llegar a salir de la carrera y encontrar puesto de trabajo, son caminos Pero fijaos, difíciles. Los ejemplos que estamos poniendo, una vez más lo digo, son ejemplos de hace bastante tiempo. Sí. El mercado no está como estaba hace 10 años, o hace, Javier Castillo empezó hace 10 u 8 años, no sé, una cosa así. Más o menos. Elizabeth Benavent, desde luego, empezó en 2009 mínimo. 2009, 2010. Blue Jeans empezó mucho antes. Cierto.
el mercado no es el de ahora. No. Wattpad no es lo de ahora. No es lo que había antes, que había un espacio y que esas escritoras que han seguido ya publicando con editoriales, era una competencia distinta. Mi propia competencia no era la misma. No era la misma que hay ahora dentro de las editoriales. Cuando yo empecé a publicar, había más espacio, más tiempo, más hueco, y ya no lo hay. Entonces, eso es a lo que voy. Pero al final lo único que cambia, que al final una cosa se termine haciendo y tal, es la pasión que le pongas, las ganas que te guste le pongas, lo que estás haciendo, y que la frustración no te supere. No, que creas en el proyecto y que realmente estés disfrutando del proceso creativo del proyecto, porque luego no sabes lo que va a pasar con el proyecto. Igual que también puedes llegar a publicar, si tu ilusión es publicar un libro, puedes llegar a publicarlo y que luego no lo lea nadie. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? ¿Que te han publicado el libro y que no lo ha leído nadie? ¿O que realmente tú has disfrutado del proceso y has estado feliz de que haya una editorial que haya decidido publicarlo? Sí, ¿dónde pones la ilusión? Porque eso es muy importante. Yo durante mucho tiempo tuve que aprender a gestionar esto, porque yo sentía que mi éxito no radicaba en que yo vendiera mucho. No, tenía que ser traducciones a todos los países, tenía que hacerme una peli, tenía que no sé qué, y como eso no lo conseguía, pues entonces era un fracaso, hasta que reubiqué todo y dije, vamos a ver, ¿qué es para mí el éxito? El éxito, que es para mí poder vivir de esto y ser tan feliz escribiendo y que se me siga publicando. Y ahí ya empecé a situarlo todo, pero claro, no es fácil de primeras. O sea, yo es eso, a mí me transmite mucha frustración, mucha gente que escribe cuentos y demás, decir, ¿qué hay que hacer? Pues yo qué sé. Pues tener una paciencia inmensa. Efectivamente, pues sigue haciendo y haz lo bonito. Y mientras ten el tiempo, ¿quieres un álbum solo? Pues ten el tiempo de... Píntalo tú. No sé. O sea, dale otro toque más personal, pero sí, o sea, es un camino de mucha paciencia. Sí. Eso es. Vamos a lo que pasó. Lo que pasó. Libro tuyo, es un historia libro... tuya, ¿no? Sí. Bueno, 50-50 un poco. Bueno, pero Él también estaba ahí. Sí. Para poner en contexto, lo que pasó es mi libro más personal, porque es un libro autobiográfico prácticamente. Surge a raíz de una agresión homófoba que sufrimos en 2021 durante el Orgullo. Un policía agredió física con un bofetón y verbalmente a Andrés, llamándole bombón y otras cosas y más fuertes. Y entonces, a raíz de eso, al día siguiente yo me quería ir y Andrés dijo no, en ese momento dijo quiero denunciar. Fuimos a intentar hablar con los policías que aún estaban en el control policial, porque al otro, al que agredió a Andrés, se lo llevaron corriendo y se lo escondieron y se lo llevaron en un coche. Claro. Y cuando fuimos a preguntar números de placa y tal, nos amenazaron, nos asustaron, nos dijeron que cómo nos atrevíamos, que no preguntáramos, que a ver si nos iba a pasar algo. Y Andrés aún así insistió y denunció en la Policía Nacional. Estos eran municipales. Y a raíz de eso, al día siguiente, yo decidí escribir un post en Twitter y en Instagram de lo que nos había ocurrido. Y de repente eso se comenzó a hacer una bola gigantesca de periodistas, de políticos, de influencers, de gente, miles y miles y miles y miles y miles de reacciones. Además, por desgracia, coincidió con el asesinato de Samuel, ¿no? Sí, fue el mismo fin de semana. Y fue muy duro todo ese tiempo. Entonces, después de un tiempo, yo me di cuenta de que había una narrativa detrás de todo esto, ¿no? El hecho de alguien sufre una agresión, de repente alguien decide y se atreve a denunciar, y de pronto dije, aquí hay una historia. Y me puse a escribir lo que pasó. Se lo pregunté a Andrés, se lo comenté y me dijo, sí, hazlo y ya veremos a ver cómo queda y tal, y ya veremos qué pasa. Y es una historia muy coral, porque al final no lo cuentan solo Dani y Víctor, que son como un poco nuestros alter egos, que son los que viven esta historia tan horrible, sino que es muy coral. Entonces intervienen, los capítulos están escritos en segunda persona, tú eres todos ellos, ¿no? Te increpa a ti el narrador, qué te acaba de pasar, cómo vas a reaccionar, cómo te sientes, y son pues Dani y Víctor, pero también son un policía, es un periodista, es una abogada, es una psicóloga, las amigas, la familia, todo el mundo, porque de una agresión que fue ese bofetón a las 3 de la mañana, de pronto se produjo una bomba, y por eso al final la portada es ese fuego ardiendo, que tiene que ver con lo que provoca un gesto aparentemente tan nimio, aparentemente entre comillas. Esa portada que lo tenéis, ¿no? Y la portada es de Sito Recuero, que es un crack. Sí, es impresionante. Y se ve el grito y el fuego que provoca todo.
Y nada, pues fue un viaje muy interesante, fue algo muy diferente a lo que yo había escrito, fue muy duro, pero yo agradecí haber escrito el libro y recuerdo cuando Andrés lo terminó que dijo, pues sí, está bien, está todo y me dijo, ahora por fin nuestros padres o mis padres van a saber lo que realmente ha sido este viaje, porque siempre nos intentábamos pues no hablar mucho del tema y eso. Y fue duro, pero la acogida ha sido muy bonita, ha tenido muchísima repercusión en prensa, todo el mundo que lo lee no solo le gusta, sino que se cabrea y quiere hacer algo al respecto. Y no es un tutorial, pero también es un manual sobre... Eso es lo que más me gusta a mí. ¿Qué hacer? Que te explica un poco... Somos gente que no conocemos realmente los derechos que tenemos como ciudadanos. Efectivamente. Desconocemos muchos, entonces lo primero que nos dice una persona que se supone que pertenece a los cuerpos de seguridad del país, te dice X y tú dices, pues vale. Claro. Y en el libro pues, tú ves cosas que dices, pero que realmente se puede hacer esto. Por ejemplo, qué grabar y qué no grabar. Qué puedes grabar con una cámara y que no te quiten el móvil. Qué puedes hacer luego con esa grabación para demostrar lo que ha pasado. Si te tienen que pedir o no te tienen que pedir. HV, por ejemplo, que tú le pidas un número de placa a un policía, te lo tienen que dar. Ya, es que están obligados constitucionalmente están obligados a hacerlo. Por eso le escondieron y se lo llevaron. Efectivamente, por eso. Pero luego cuando ellos les pedían los números de placa, no se los dieron y no hicimos nada. Tendríamos que en ese momento haber llamado a la Policía Nacional y decir, la policía ha pasado esto, no nos quieren dar su número de placa. Claro. Actúen ustedes por nosotros. Claro. Pero no se te ocurre. ¿Por qué? Porque no lo sabes. Es desconocimiento total, claro. Entonces, a mí lo que me gusta del libro, aparte de la historia, que está narrada de una manera muy, muy atractiva, porque claro, como cada capítulo es una persona distinta, no sabes desde qué perspectiva vas a seguir viviendo la historia. Pero aparte está el tema de, vale, te puede pasar esto en la calle, qué puedes hacer y qué no. Y yo creo que es una de las cosas que más valoro del libro. Gracias, sí. Esa era mi intención detrás de todo un poco. Pero sobre todo, a ver, al final es una historia que entretenga, que te emocione, que hagas el viaje con Dani, con Víctor y que acabes pues tú haciéndote tus conclusiones. Y es un libro que está ayudando y eso es lo que más me alegra. ¿Se está leyendo en institutos también? Sí, hemos hecho charlas en bibliotecas, he hecho charlas en bibliotecas con institutos y las conversaciones son tremendamente chulas. O sea, qué bonito. ¿Cómo fue el trabajo empático de la obra? Pues la parte empática... fue, de hecho, la única que nos llevó un poco más de tiempo decidir hasta qué punto manteníamos esa empatía, en el sentido de, no solo yo estaba muy pendiente de Andrés, sino que cuando, por ejemplo, recibimos toda la información por parte de la abogada, de que teníamos todos los documentos en Plaza Castilla que nosotros no sabíamos sobre nuestro caso. Tú cuando denuncias, pues de repente se abre un archivo y ahí tienes acceso a ese archivo que se va llenando con todo lo que va pasando por detrás, que tú no lo ves. Conversaciones con el juez con tal, decisiones que toman en el juzgado, testigos, todas las conversaciones, todo lo que se ha recopilado está en una carpeta que tú puedes acceder ahí. Nosotros no teníamos ni idea. Cuando cogimos una abogada, pues ya descubrimos todo esto. Y cuando nos llegó esa información, yo sentí miedo más que empatía, de jope, y si esto lo lee el policía que nos agredió, y si igual lo mismo tendría que ponerle siendo un poco bueno y tal. Y Andrés me dijo, mira, ese es el único punto en el que te voy a pedir que no lo hagas. Claro. Hay muchos policías que nos ayudaron y que salen retratados en el libro bien, pero que no solo y sus compañeros, que no solo mintieron, sino que además fueron los que agredieron. Lo siento, pero te pido por favor que esa parte de empatía se la des a quien la merece. Pero esta gente que ya has visto lo que está haciendo. Claro. Y me di cuenta de que era desde el miedo, como el bully, que digo, joder, a ver si el bully se va a enterar de lo que he hecho y tal. Y sí, va a ir a más o voy a tener encima más problemas. Y dije, pues no, mira. Y entonces cuando molestaba, cuando era incómodo, cuando tal, sabía que era por ahí, entonces seguía escribiendo. Qué bien. ¿Se sabe qué pasó al final? En la historia sí y en el libro también. También. Sí, porque además... Son spoilers, ¿no? No vamos a decir nada, pero sí que es verdad que o sea, esto pasó en 2021. Sí, en 2021. 2021, vale. Pues el juicio lo tuve en octubre del 23. Fueron 2 años largos. Bueno, el juicio lo iba a tener en julio del 23. Había huelga de funcionarios de los juzgados. Sí. Entonces, en lo que salí de casa, me llamó la
la abogada y dijo, no vengáis porque no va a haber juicio. Se vuelve a retrasar otros tantos meses. Por lo tanto, Y imagínate la frustración. Fue a finales de octubre. Y luego ya la resolución nos llegó en enero del 24. Vale. Y ahí estaba a punto ya de cerrarse todo el tema del libro y afortunadamente pudo meter, aparte, él necesitaba un poco saber, yo creo, cómo acababa la historia para también él acabar su historia. Hombre, pero al mismo tiempo claro. también quería poner al final sí que hay sí. realmente con fecha, con hora y con todo el desarrollo del caso. Claro, y se sabe lo que pasó realmente con el juicio y con todo en el libro. La parte periodística, la parte legal, la parte de la agresión, la parte policíaca, todo eso es absolutamente pegado a la realidad. La parte ficcionada es la de ellos, la historia de ellos, tienen otras vidas y tal. El chico no es escritor y tal, pero tiene que pasan también que sí que nos han pasado. Claro, claro, sí, o sea, claro, sí. yo aproveché para mezclar todo, o sea, que se viera la realidad, pero que también se viera la ficción, porque yo necesitaba tener un hueco para inventar, porque no quería pegarme tanto a la realidad. Porque en el fondo, la realidad es que tampoco a nosotros nos pasó nada. O sea, nosotros tuvimos que lidiar con esto como pareja y tuvimos que entender lo que nos estaba ocurriendo y tal, pero fue un viaje que yo siento que nos unió mucho. En el libro pasan otras cosas a los personajes, porque también necesitaba que vea. Y sobre todo porque en el libro lo conecté todo en 8 meses. Claro, y la historia ha sido 2 años y medio casi. Pasaba una cosa y se volvía a parar todo, pasaba otra cosa y se volvía a parar todo. Eso ha sido lo más difícil. De nuestro círculo y tal sí que ha cogido detalles de algunas personas que ha querido meter en el libro porque le funcionaba muy bien en la trama. Claro. Porque vivieron con nosotros muchas cosas. Pero sí que es verdad que la parte judicial y demás, y lo leyó luego la abogada para asegurarse él de que no había nada, que luego tal, y ya está. Todo perfecto. Sí. ¿Qué le diríais a un niño o un adolescente que vive algo similar? No ha leído el libro, pero os va a escuchar. Yo que lo diga, que lo denuncie. denuncie. Seguro que tiene alguien a su alrededor que le pueda apoyar y que le pueda acompañar en el viaje. A lo mejor no, incluso a veces, o sea, de base pues serán sus padres, pero si no tiene esa suerte, profesores, amigos, una persona de confianza que le ayude a ver por dónde tirar, porque claro, no es nada fácil y que lo peor que puede hacer es callarse. No callándose no va a solucionar el problema. Al revés, es probable que se agrave. Totalmente. Yo voy a hacer un inciso porque hay algo que siempre me ha gustado mucho en todos los episodios, y es que siempre sale la figura del psicólogo o del terapeuta. Vale. Y es siempre algo como muy, muy normal, que es algo que me gusta mucho porque es como muy normal hablar ahora mismo de pues estoy hablando con mi psicólogo, tengo cita tal, es online, terapia. No sé cuántos. Efectivamente, terapia siempre. Pues vengo a solucionar un poquito para vosotros que estéis, a lo mejor todavía, no vosotros, sino la gente que nos está viendo y a lo mejor no sabe muy bien cómo enfocarlo, porque dicen, sí, está muy normalizado, pero no sabemos dónde acudir, cómo hablar. Siempre dicen, no, es que me han recomendado tal, y estás como presionado a hacer la terapia con esa persona con la que a lo mejor no terminas de encajar. Sí. Vale, pues ha salido una web que se llama Highwell, que es la caña. O sea, tienes diferentes psicólogos y puedes hacer reuniones con ellos. Es como si fuera un first date. Vas haciendo reuniones online y probando, ¿no? gratuitas, eso es, hasta que terminas de encajar con la persona perfecta para ti y el enfoque. Porque tienen metido hasta el enfoque MDR, que hablamos de ello en un podcast, que es con el movimiento ocular, que me parece increíble. O sea, tiene muchísimos enfoques. Así que os voy a dejar en la descripción, os dejo la web y os dejo un código de descuento de Highwell para que ayude, porque hay que cuidarse. Y que puede ser un buen momento y una buena herramienta, precisamente por eso, porque te ofrece la posibilidad de ir probando hasta hacer match. Entonces vamos probando hasta dar con la persona perfecta para nosotros, ya que vamos a hablar de nuestras intimidades y un poquito abrirnos y exponernos, que nos expongamos con alguien que digas, me siento muy cómodo contigo. Pero eso es muy importante, porque hay muchas personas que tienen primero el pudor o el miedo de empezar en terapia, porque todavía está el estigma de si vas a terapia es porque pues estás loco. Tal cual. Y mucha gente lo que no sabe es que encontrar a la persona, a tu terapeuta con el que encajas, con la que encajas y con la que realmente tienes esa capacidad de comunicar y de verbalizar cosas que otras personas no serías capaz de verbalizárselas, lleva tiempo. No siempre, yo he tenido suerte que siempre, la primera vez que fui a terapia yo era pequeño y dije, no, es que esta persona no es. Y ya luego sí que con las otras 2 terapeutas que he tenido a lo largo de mi vida ha ido todo muy bien.
pero es cierto que cuesta pillar el puntillo a alguien. Entonces hay gente que como dice, no, yo he ido una vez y no me ha gustado mucho, entonces lo dejo. No. Cuidado con eso. No, pero al final también es la parte violenta de decir, tengo aquí a esta persona que me la ha recomendado un amigo, le está funcionando muy bien, pero dices, es que no empatizo nada contigo. Es que somos dos personas distintas. Es que no me siento a gusto y estoy como violento nada. de decir, tengo que estar aguantando aquí la sesión cuando quiero salir corriendo. Y no pasa nada, pero que está muy bien que tengan diferentes enfoques y que puedas tener la oportunidad de probar con diferentes personas para ver realmente cuál es la persona que encaja contigo. Es maravilloso. Parece una idea muy buena. Muy, muy buena. Y es que es algo que se habla mucho, sí. Siempre. Y sí que es cierto que dices, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso que tengo que buscar? ¿Dónde busco? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos con la ley PASA. ¿Qué le pasa? Tan, tan, tan. ¿Vale? La ley PASA es la ley educativa Ponte a su altura. ¿Vale? Una ley totalmente inventada, pero aprovecho para leer un poquito dentro de la ley educativa, la LOMLOE, que recoge sobre el tema que estamos tratando de la literatura, la escritura y todo esto, ¿vale? Entonces, así muy resumidito, ¿vale? Porque al final sobre esto hay mucha cosa. Entonces, la LOMLOE reconoce la importancia de la literatura y la escritura en todas las etapas educativas. En educación infantil se promueve un primer acercamiento a la lectura y a la expresión artística, iniciando a los niños en el disfrute de las historias. En primaria se consolida la educación literaria mediante la lectura de obras variadas y clásicas aburridísimas, he de decir ahí, ¿vale? Conversaciones literarias y producción de textos, tanto individuales como colectivos, que eso es un punto muy bueno. En la educación secundaria obligatoria se trabaja la creación literaria con intención expresiva, el hábito lector, y la interpretación de obras clásicas y actuales. Finalmente, en bachillerato se potencia una lectura guiada y autónoma de textos literarios y se fomenta la producción y análisis crítico de la literatura en contextos con otras expresiones culturales. Que eso no sé hasta qué punto, porque yo nunca leí en bachillerato algo de otras culturas. Yo tampoco. No, o sea, me ha gustado el punto, pero... Claro, ¿qué son otras culturas? De otros lugares. Pues Castilla-La Mancha, como máximo. Vale, no, porque yo, por ejemplo... Claro, no, me refiero que yo lo más fuera de Madrid fue Castilla-La Mancha con su molino, un poco más. Y Madame Bovary. Pues eso es mucho ya. Por ejemplo, por eso a eso me refería. Y, o sea, yo estudié en Cantabria. ¿Ya? Pues yo me acuerdo de leer Madame Bovary. Jesús. Pues no. Respect. Por aquí no se llevaba. No. ¿Cuál sería vuestro momento creativo? Mi momento creativo, voy a decir una cosa. Venga. Se puede incluir así directamente, tal cual, así. A tope. El verbo leer, como el verbo amar, no admite imperativo. Entonces, ¿vale? Muy buena idea. Esto de obligar. Ajá. Bueno, yo tuve un tiempo en el que esto tiene que ver mucho con el tiempo en el que pasas, que a lo mejor no quieres leer libros, hay otras cosas que leer que también están bien y está todo bien, ¿sabes? Hay cómics, hay cosas y no hay que echarlo para atrás y decir, ay, mi niño que no lee libros, ahora lee solo cómics. A mí eso me ha pasado con tutorías, es decir, no quiere leer y yo, ¿tú quieres que lea y que desarrolle su hábito lector? Claro. Vale, que lea lo que quiera. Es que como si quieres, como si quiere leer el Marca. Tal cual. Le gustan los deportes, ¿quieres saber cómo ha quedado el Madrid? ¿Cómo ha quedado el Barça? ¿Cómo ha quedado el equipo que quiera? Pues déjale que lea la noticia y que luego a ti te la explique. Claro. Eso va a ser leer. Luego es como nosotros los adultos. Hay libros que empezamos a leer y que no nos gustan. Entonces lo importante es que empiecen a leer cosas que les llamen la atención. Da igual lo que sea. Totalmente. Mira, Silvia Verbo tiene de hecho un libro sobre animación a la lectura y dice justo eso. Dice que quiere leer los cromos. Que la está leyendo. Anda que no tienes que leer que si el poder de no sé qué. Con los Pokémon para cambiarte las cartas, hombre. Pues tienes que leer un montón. Por eso mola esto. Vuelvo a vuestros libros. La parte de que si el bocadillo, que si el cómic, que si lo que es ya un texto, libro. O sea, dices, tienes muchos acercamientos que yo creo que también es... El tamaño de las palabras. Es muy positivo. Los niños me dicen, es que tiene como conversaciones de WhatsApp. Flipas. Claro, es que ves, claro, tienes que conectarles. Claro. Y además está diseñado con palabras que están en mayúscula, palabras que están en negrita para enfatizar y para favorecer la comprensión lectora, con un tipo de letra que personas que, por ejemplo, pueden tener dislexia les sea más fácil la lectura, o sea que está todo muy pensado para que cualquier tipo de niño con diferente tipo de necesidad pueda leerlo. Bravo. O sea que da igual lo que se lea. ¿Y el tuyo? No lo has dicho. Ya, yo no lo he dicho. Es que el suyo es potente. Es que, claro, ¿cómo remonto yo esto? Pero básicamente es eso. Yo creo que es que no hay que obligar que cada uno lea lo que quiera.
dentro de sus posibilidades, porque también hay veces que ponemos a leer a los niños cosas que no entienden, se frustran y entonces en vez de conseguir que lean más, conseguimos que lean menos. Entonces hay que dejarles que ellos elijan y que ellos lean lo que quieran. Y los tiempos. Claro. Uno tiene que rellenar las cartillas lectoras. Esa es otra movida. Tiene que rellenar porque necesitan leer en X libros en este tiempo y dices, es que no disfruto. Yo suspendí lengua. Porque odiaba hacer las fichas bibliográficas asquerosas. Claro. Y mi madre fue a hablar con el profesor y dijo, pero de que mi hijo que lee 8 millones de libros ha suspendido por la lectura. Dijo, es que no rellena bien las fichas. O sea, no rellena bien, no, es que no hace las fichas. Porque dice, pero qué maneras de... Claro. A eso también hay que darle otro enfoque. Sí. Si estamos leyendo un libro, ¿qué se puede hacer con ese libro para que te demuestren que han comprendido el libro? Igual pueden hacer un proyecto, pueden hacer un trabajo, pueden hacer una exposición. Habría hecho algo mucho más entretenido. Además, que eran libros que no me gustaban. La ficha de autor, fecha, título, que casi les falta poner el ISBN. Sí, yo tenía que poner todo, el ISBN y todo. Y el libro divertido que elige el profesor de turno que no tiene ningún tipo de gracia. El libro divertido. Claro, por eso. Y tiene que leer toda la clase que dices, es que no está ni conectado con mi lenguaje, ni con mis intereses, ni... Y encima tengo que disfrutarlo. Yo una cosa, y leértelo por ejemplo, rapidito. que sí que he propuesto en el cole en el que estoy es el tema este de que la lectura conjunta, toda la clase a la vez. Sí. Yo creo que eso habría que darle una vuelta. Pero eso, a ver, esa es la realidad que la hemos vivido todos. No estás leyendo el libro, estás practicando la frase que te... Claro. O sea, haces así. Lo llaman lectura zombie. Claro, dices, a mí me toca la cuarta fila, voy a empezar. Bueno, claro, porque además los niños son listos, entonces calculan. Vale, iba por orden de lista, no iba por orden de mesa, vale, iba tal, no sé qué. Entonces yo, por ejemplo, he propuesto que hacer lecturas pareadas de los libros que quieran, entre iguales, pero que uno, por ejemplo, sí que igual domina un poquito más que el otro para que le pueda ayudar, y que luego al mismo tiempo el profe pues pueda tener la lectura individual con cada uno. Pero con una variedad. Es decir, las bibliotecas en las clases son súper pobres. Sí. Necesitaríamos más libros en las clases adecuados a los rangos de edad que tenemos y a la competencia lectora de lo que tenemos en el aula, para que realmente vean algo que les llame la atención. Porque muchas veces no hay nada. Eso es. Pero eso, yendo al principio de los recursos, eso va a tu bolsillo como profesor, los libros que quieras tener. Correcto. Claro. Ya está. Ese es tu bolsillo de profe y el tanto por ciento de tu sueldo que quieras destinar a material de aula. Correcto. Porque esa es la realidad. Vamos con unas preguntas rápidas. Venga. ¿Vale? Un libro que os marcó de pequeños. Uy, yo voy a decir Manolito Gafotas porque fue el que... Me lo has quitado. A ver, Andrés, ¿Os puede marcar el mismo? Manolito Gafotas es un libro que yo leía con 9 años y fue el que dije, yo voy a ser escritor si este niño... Pues, o sea, yo, Elvira Lindo, una señora que pasaba por ahí, como pasa en uno de los libros, que dice, ha venido una señora y me ha hecho preguntas, como decía Manolito. Pues yo decía, la Elvira Lindo, esta señora, yo no sé quién es, pero Manolito Gafotas tiene algo que contar, yo también. Y entonces yo tengo mi cuaderno de 9 años de mi primera historia escrita. O sea, para mí Manolito Gafotas. A mí me gustó, yo me enganché mucho a los cómics de Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón está genial. Me reía un montón. Yo jamás he entendido los cómics. Me aburrían que te Yo cagas. me reía muchísimo. Me aburrían mucho. A ver, yo te digo, la lectura le he cogido gusto de adulto. Porque ahora tú ya tienes tu perfil diseñado de qué tipo de contenido. Sí. A mí me han machacado tanto con leer. O sea, recuerdo que cogí mucho gusto a un libro que hablaba sobre el Quidditch. Las normas del Quidditch. Y dije, qué bonito el libro. A mí me gusta. Ya está. Claro. Y ya está, fue el último verano que leí. Yo lo tenía ahí estudiado, lo tenía con notas. Había uno verde y uno rojo que estaba como lleno de fantásticos y el de Quidditch a través de los tiempos. Pues ese. Que estoy leyendo por disfrute, además una variedad que yo digo, esto no lo hubiera leído yo en mi vida y ahora mira. ¿Con qué personaje literario os tomaríais un café, una cerveza, una tarde? Hola, un personaje literario. Qué interesante. ¿Con qué personaje literario me tomaría yo? Pues yo con el tío Paco del libro Persona Normal de Benito Taibo, que es un libro de un autor mexicano que literalmente este señor ha hecho que los jóvenes lean en México a un nivel altísimo. Y es una preciosidad de libro, y el tío Paco es ese hombre que te enseña de la vida, de los libros, de la música, de la comida, y que siempre tiene conversación. Ser entrañable. A mí me gustaría tomarme algo con... Es que lo has escrito tú y a mí me encantó mucho ese personaje. ¿Cómo se llama el protagonista de Play? Con Aarón. Con Aarón. O con Leo. Con Aarón. ¿Estás casada? Con Aarón, porque empaticé mucho con Aarón en la trilogía esta, empaticé mucho con él y digo, pues mira, es que además somos personas muy parecidas. Nos tendríamos que tomar un café y estaríamos ahí un buen rato. Pues así estamos. Sí. ¿Qué personaje sería Andrés de cuento? Andrés sería
el maestro entrañable. Es que no es que en sí mismo, es que es un personaje. Soy un personaje. Sí, es un personaje. Es que me imagino al personaje, el maestro que ayuda al protagonista que sabe decir lo que se necesita en el momento oportuno. Javier es Francis total. Sí. Francis el unicornio es lo mejor. Total. Sí. Pues es la caña. Es que además Francis, claro, lo que ponemos en nuestro universo de Malhada Madrina, los unicornios dejamos clarísimo que lo que tienen es que tienen unos disfraces. Son dejamos clarísimo tú como unicornio. Yo y todo lo contamos, ya es un secreto a voces, pero lo contamos que los unicornios son capaces de disfrazarse de lo que quieras. Entonces tú a veces ves un policía, pero que no es un policía, es un unicornio disfrazado de policía. Ahí ponemos ahí, tu padre a veces no es tu padre, es un unicornio disfrazado de tu padre por alguna razón. Entonces, Francis es lo más. Me parece genial. Es súper Francis. Y ya para terminar, las preguntas que hacemos siempre a los invitados. Una es, ¿cuál es el resumen de este podcast? El resumen es que la creatividad y las ganas, para mí, desde luego, es que la creatividad y las ganas van a salvarnos y van a salvar a muchas otras generaciones que vengan detrás. Sí, y que sobre todo hay que disfrutar del viaje creativo, no buscar siempre, porque muchas veces ponemos el foco en qué queremos conseguir, pero no disfrutamos del viaje. Eso es. Hay que aprender a disfrutar del viaje, a disfrutar del proceso y disfrutarlo como tal. Totalmente. No pensar en el producto final. Sí. Ya. ¿Y dónde se encuentran? ¿Dónde? Si quieren buscaros, ¿dónde nos se encuentran? En todas lados. Madre mía. Yo digo en mi casa. Luego des dirección. En el sofá. Tenemos redes sociales. Yo soy Javier _Ruescas en todas las redes prácticamente. Y yo TikTok, Instagram. Andrés Quinzano sin la E. Y ahí estamos pues subiendo cositas. Andrés Quinzanos. Es que está cogido. Andrés Quinzanos y sin ñ. Y sin la ñ. Está cogido. Hay otra Pero persona con que se ñ. llama igual que yo. Con la Claro, N. porque ñ Pero es hay una posible. persona que se llama Andrés Quinzanos porque yo, por lo visto, yo tenía familia en México. Ah. Y es un mexicano. Y digo, pues, ¿en qué momento? Bueno, oye, todo se puede descubrir. Estamos en todas las redes. Estamos en las librerías, nos podéis encontrar también. Esa es la pasada. Y luego en la Feria del Libro también vamos a estar. Sí, bien. en todos lados. Qué bien, qué O bien. sea que Por todos lados. se vienen 2 mesecitos Intensos. Entretenidas. Sí. Qué bien. Sí. Pues ahora toca enseñar las obras. Voy a empezar yo. Venga. Porque la expectativa vaya... Ay, qué exagerado. Vaya Está precioso, mejorando. yo estoy viendo aquí, está muy Relativo. bonito. Yo he dibujado esto, que son como las 2 plumas, Vale. Bótalo, ¿no? con un poquito de fuego, escribiendo en un libro, Ajá. dentro de lo que viene siendo el prado del bosque. Y hay como muchas ideas magia. revoloteando alrededor. Vale. Oye, salvado. Venga. Uf, menos mal. Pues yo más o menos lo mismo, pero en realidad en vez de las plumas, pues son los dos chavales. ¿Qué? Los dos Es que magos. vosotros dibujáis súper bien, yo no dibujo nada bien. El libro, bueno, aquí está Francis, Qué porque siempre pasada. tiene que estar Francis, y el hada, que es Malhada Madrina, y yo creo que claramente se ve que este soy yo y este es Andrés, que son un poco los magos, ¿no? De Waverly Place. Que Es que le encanta dibujar. caña. A mí me diseña tatuajes. Eso no y sabías, todo. es Le la encanta caña. dibujar. Ay, me pasó muy bien. Y a mí Muchas me gracias, diseña chicos, tatuajes. Qué guay. Bueno, pues No, es muy bonito. Es muy bonito. Es que es hecho está tupé. Pero dejamos entonces esta de contra. Sí, totalmente. Es que además esto luego, claro, esto llama un Es poquito como más... más para adultos, Llama un este, poco más sí. a... Esto es más Son conceptual. edades, efectivamente. Es que yo soy más conceptual. Sí. Pues yo os he hecho la snitch También, dorada. Es que, fíjate. es A una ver, fogata preciosa. es un fuego, sí, intentaba que fueran las dos plumas, pero lo veo clarísimo. me falta brillo. No, de Snitch no tiene nada, tiene el bosque, No, tiene me lo ha la dicho noche, cuando tal precioso. digo, no. Se me ha quedado raro. Pero bueno, pues eso, el representar ese bosque con esas plumas para contar Qué muchas historias. bonito. Para que contéis Chicos. muchas más historias porque Ojalá. son geniales. Y, o sea, yo os digo que en el cole, cada vez que dicen, no es que lectura, no sé qué decir, digo, yo conozco unos libros. Qué bien. Tengo unas ideas más chulas que podéis llevar a clase porque sí, porque son guays. Y yo ya os dije con lo del tema de la abuela, que a mí la abuela me tocó la patata, Sí. que es como la En abuela la de todo feria del el libro mundo. vienen muchos abuelos con los nietos, que es algo Pues que me hace sí. mucha ilusión, que Claro. no van con sus padres, van con los nietos a dar un paseo Representando por la bien feria. el- Y claro, cuando ven la abuela espía, ya es como, te lo voy a comprar. Claro. Porque es Yo. de una abuela y la abuela Efectivamente. soy yo. Porque Y están yo, ya como "Sí, que sí". están para otra cosa ya los abuelos y dices, jope, somos protagonistas. Sí. Que está muy bien. Sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias Nada. por A venir. ti, por Gracias a ti, invitarnos. Dani. Que es Ha una sido un pasada. gusto.
Muy divertido. Y a vosotros, pues gracias por estar, gracias por apoyar y gracias por compartir. Que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. ¿Quién me iba a decir a mí? Bueno, ¿quién le iba a decir a mis padres que iba a estar sentado en una mesa rodeado de libros cuando estaba en primaria y incluso en la ESO, odiando la lectura toda mi vida? Y ahora es una parte fundamental de mi descanso, mi mente, mi creatividad. Incluso he escrito libros y cuentos. Flipante. Que hemos hablado precisamente de eso, de que no os frustréis si no llegáis a ese final tan esperado que estáis deseando cuando queréis publicar un cuento o un libro, lo que sea. Que disfrutéis del proceso, que el camino es muy bonito en crear los personajes, crear esa historia. Si os animáis incluso a dibujarlos, es apasionante el darle forma a vuestras ideas. Es un camino muy, muy bonito y, como ha dicho Javi, tanto como ha dicho Andrés, es que coinciden en eso, que es que merece mucho la pena y hay que disfrutar mucho del camino. Lo que pasó y lo que pasa, que por eso he querido sacarlo. Hablad las cosas. Si recibís un trato que no es positivo, hablad las cosas a cualquier persona que tengáis cerca, pero comentarlo. En mi caso, como profe, siempre dejo abiertos esos canales para que puedan hablar. Son muy chiquitillos, pero claro, son muy chiquitillos los que yo tengo. Los que ya he despedido pues están en la ESO y más mayores y siempre les digo que pueden venir a hablar conmigo, y si me estáis escuchando ahora, que sepáis que podéis contar conmigo para echaros un cable con lo que sea. Que vamos a apostar por una lectura real, vamos a apostar por unos recursos reales en las aulas, vamos a devolver ese amor por estos mundos. Y os recomiendo desde aquí la colección de la abuela Yo es que no puedo, con esa abuela espía y esos nietos ayudantes. Malhada madrina para más chiquititos es magnífico, esa caca de unicornio y esas historias, esa manera de cumplir los sueños de sus compañeros sin utilizar los poderes. Y lo que pasó es una trama totalmente distinta, pero valiosa. Así que nada más. Gracias por estar, gracias por compartir y gracias por apoyar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!